Después llegué a CONAFE, que fue también coincidimos tú y yo en CONAFE, y llegué y dije, pues si esto yo hacía cuando era niña, lo que hacen los líderes para la educación comunitaria de enseñar, los jóvenes que enseñan a otros niños, ¿no? Entonces, pues realmente así fue. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando como voluntaria en un DIF y pude dar niños en adopción, fue de los momentos que tengo más grabados en mi corazón, porque comprendí algo que no está en la ley. El amor es el motor de muchas de nuestras decisiones, es el motor del mundo. Todas esas cosas que no alcanzas a comprender cuando como legislador estás haciendo un dispositivo legal, esa fue una de las cosas que más me marcó. Entonces me dediqué a buscarlos. Fue muy difícil porque era muy disperso, de 84 municipios de Hidalgo. Pero ahora dime un momento, en este programa Sin Tanto Show, cuéntame un momento que no haya salido del todo bien, ¿no? Que si pudieras retroceder el tiempo, no que te arrepientas, pero que tú misma reconozcas, híjole, esto no salió del todo bien. O sea, por cada traidor hay millones de mexicanos que valen la pena. Y me parece que el discurso de la división siempre termina destruyendo a todos, individualmente, como personas, como familias, como sociedad, te destruye. Porque yo, como les digo, no puedes hablar de una transformación si no es a partir del amor. Porque el odio, la polarización, la división, siempre destruye, debilita, empobrece. Bueno, ahorita precisamente ya estamos en el lío todos, porque las declaraciones de Trump, lo que está pasando con Canadá, nos va a afectar a todos. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tanto Show. Hoy estamos en el Senado de la República y tenemos el gusto de entrevistar a Carolina Villano, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, además secretaria general del PRI. Y bueno, importantes comisiones, estás en la de la niñez, estás en la de la justicia. Creo que es en un momento sumamente importante para la vida de nuestro país, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás corriendo prácticamente, pero sí es importante que nos cuentes un poco qué fue lo que te motivó para iniciar en la política, qué te gustó para empezar. Nerio, pues mira, me tengo que remontar a mi niñez. Yo soy de una comunidad rural de la Sierra de Hidalgo. Yo no sabía que se llamaba política, ¿verdad? Pero yo desde niña encabezaba causas de la población y convocaba y hacía cosas que después ya descubrí pues, que era una manera de ejercer un liderazgo, ¿no? Porque me hacían caso los adultos, o sea, yo iba a hablar con el delegado y le pedía determinadas cosas. Y bueno, y yo cuando aprendí a leer, que esto me parece muy relevante, dije, pues sé demasiado. Y yo veía niños, porque ahí entrabas a la escuela a los 6 años, no había preescolar, no había todos esos niveles. Entonces veía muchos niños de 5 años, de 4 que estaban en su casa. Entonces yo fui a tocar a la puerta de las mamás y les dije, oye, yo les voy a dar clase, porque yo les puedo enseñar a leer. Entonces, en cuanto aprendí a leer, pues yo creo que tenía 8 o 9 años. Te Y volviste líder inmediatamente. yo les enseñaba en la casa, ponía un pizarrón, mi mamá era muy alcahueta conmigo, que paz descanse, entonces yo los ponía ahí y no solo eso, después hacía yo su graduación, invitaba yo a los papás, en la máquina de coser de mi mamá les hacía yo los vestuarios y hacía todo eso. Después llegué a CONAFE, que fue también coincidimos tú y yo en CONAFE, y llegué y dije, pues si esto yo hacía cuando era niña, lo que hacen los líderes para la educación comunitaria de enseñar, los jóvenes que enseñan a otros niños, ¿no? Entonces, pues realmente así fue. Y evidentemente yo decía, cuando veía que hacían falta tantas cosas en mi comunidad, desde la carretera, el agua, la luz, un hospital, una secundaria, yo decía, ¿quién toma las decisiones para estar haciendo esto aquí? ¿O cómo se hace? ¿O por qué se hace? ¿Y más de a qué? Entonces me hacía muchas preguntas que no encontraba la respuesta inmediata, ¿no? Ni siquiera sabía yo cómo hacer o a quién hacer las preguntas, ¿verdad? Llegó un momento que empezaba a escuchar, me gustaba mucho acercarme a las conversaciones de adultos. Y ya cuando llegué a la secundaria, el primer año me volví la vicepresidenta de la sociedad de alumnos, la abanderada de la escuela, la jefa de grupo los 3 años, y pues fue muy natural.
Entonces yo siempre encabezaba las cosas en la escuela. A veces los maestros no me veían muy bien porque era yo muy rebelde en términos de decirles, nuestro maestro no está cumpliendo, iba yo a ver a la directora, al director, y era yo muy exigente en ese sentido. Sí. Entonces, esa fue la manera que yo inicié y me di cuenta después que tenía que estar en esa mesa de la toma de decisiones para que cambiaran algunas cosas con las que yo no estaba conforme. Eso así fue, así de Oye, manera resumida. y en esta carrera, si tuviéramos que seleccionar, es difícil esta pregunta, un momento memorable que dijeras, este es el momento por el que valió la pena tanto sacrificio. ¿Cuál sería tu momento político que dijeras, este es el más memorable? Pues sí, hay muchos y voy a decir solo algunos. Mira, eh, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando como voluntaria en un DIF y pude dar niños en adopción, fue de los momentos que tengo más grabados en mi corazón porque comprendí algo que no está en la ley. El amor es el motor de muchas de nuestras decisiones, es el motor del mundo. O sea, el amor de querer proteger, de, el derecho a la familia, todas esas cosas que no la alcanzas a comprender cuando como legislador estás haciendo un dispositivo legal. Esa fue una de las cosas que más me marcó. Otras de las cosas que me marcaban era cuando ayudaba a los adultos mayores. Por ejemplo, hice un programa cuando era secretaria de Desarrollo Social para, para adultos que no tenían casa. Entonces, me dediqué a buscarlos. Fue muy difícil porque era muy disperso. De 84 municipios de Hidalgo, en un lugar había 2, 5, 10, 4. Entonces, hacer un programa de vivienda de ese tipo así te encarece mucho. Claro, Entonces, encontramos a adultos, a viejitos viviendo en cuevas, viviendo en lugares insalubres, abandonados, y eso fue un trabajo titánico para mi equipo, pero evidentemente a veces decían, oiga, le decía, es que esto está muy complicado, le decía, tenemos que hacerlo. Eran 800 viviendas. Entonces, realmente tuve que poner un dinero adicional para que funcionara, porque ajá, los proveedores decían, oiga, es que no puedo llevarle un poquito de material a un lugar y a 6 horas o a 5 otras. Es difícil, mi estado es muy geográficamente difícil. Esa fue otra cosa que me ha hecho sentir que vale la pena. Y por supuesto, yo tengo el privilegio de decir que hice una ley solita, yo la suscribí y la promoví, la aprobé en las dos cámaras, porque tiene que ser aprobada una ley por las dos cámaras, que fue la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México. Esa ley que se aplicó durante un tiempo para llevar dinero a las comunidades, para deporte, para cultura, en conjunto con sociedad civil, esas cosas que tienen que hacerse para recomponer el tejido social. Eso también me llenó de orgullo porque fue un esfuerzo enorme que valió la pena. Y te puedo señalar muchas otras cosas y realmente, pero como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, también hice muchas cosas que me hicieron sentir que cada día valía la pena. Porque ahí yo siempre dije, aquí lo más importante de tu función no se hace con dinero. Se hace con voluntad, con un como trabajo constante de profesionalización, de seguimiento correcto, de apertura del tribunal para la sociedad. Hicimos muchas cosas para comunicación social, pero cuando llegué a tocar como candidata a varias casas, me decían, oiga, pero yo por supuesto que voy a votar por usted. Gracias a usted me devolvieron mi casa, o voy a votar por híjole, usted qué porque orgullo. mis hijos viven conmigo, los rescatamos, usted me ayudó porque abusaron de mi hijo. O sea, realmente yo no sabía ni me imaginaba los rostros de esas personas. Esas son las cosas que me hacen levantarme todos los días a decir, vale la pena luchar, aunque a veces todo se vea adverso. Oye, y bueno, evidentemente eres una persona exitosa. Yo he seguido tu carrera desde hace muchos años. De hecho, te comentaba fuera de la entrevista que nos ayudaste. Yo colaboro con Save the Children y nos ayudaste para poder legislar sobre el grooming, sobre el ciberacoso sexual infantil. Y esa sencillez, pues siempre la reconozco. Donde quiera que voy, digo que Carolina Villano siempre es una persona sencilla, pero bueno, y exitosa. Pero ahora dime un momento, en este programa Sin Tanto Show, cuéntame un momento que no haya salido del todo bien, ¿no? Que si pudieras retroceder el tiempo, no que te arrepientas, pero que tú misma reconozcas, híjole, esto no salió del todo bien. Mira, primero te debo decir que me da mucho gusto que sigas con Save the Children, Sí, porque
Mi causa sigue siendo la de los niños, las niñas y los adolescentes. Es más, estoy haciendo mi doctorado y mi tesis es sobre eso. Ah, Así es mira, que qué tenemos bien. que reunirnos próximamente para hablar del tema, porque es un sector muy desprotegido, Claro. más que Mm, nunca, ¿eh? Hoy en día, sí, y hay que trabajar mucho ahí. De las cosas que yo creo que pudieron no haber salido bien, yo creo que a veces uno se equivoca más bien en algunas decisiones de a quién le das una responsabilidad. mm, Creo que esa es la parte más importante porque dices, chin, ya perdí aquí unos meses o perdí un año. Tienes que ser una persona capaz de decir, me equivoqué y tengo que corregir. Y bueno, pues evidentemente va a haber un problema, pero hay que corregirlo rápido. Porque, y también cuando en el tribunal, por ejemplo, tenía yo que decidir entre, o sea, que había acusaciones sobre un juez con corrupción o con cuestiones de esa naturaleza, pues se vuelve muy difícil para empezar a sí, probarlo y todo el proceso, pero tienes que corregir. La decisión de quién tiene una responsabilidad cuando tú delegas en alguien, creo que es una de las cosas más difíciles, pero que tengo más presentes que sin un equipo eficiente, adecuado, coordinado, bien comprometido, pues tus propósitos no van a salir. Creo que esas son las decisiones que más me han costado trabajo y cuando he sido dirigente, que de repente tomas alguna decisión sobre perfilar a un candidato u otro que de repente dices, chin, este candidato no quiere sumar o se aisló o simplemente es un candidato que no quiere caminar o ese tipo de cosas creo que se vuelven muy difíciles porque te marcan y llega un momento que entonces por eso hace falta la madurez y la experiencia, porque todo eso te va haciendo una persona con más olfato, con más sabiduría. Creo que son las cosas que te puedo decir que más me ha costado, pero que más aprendizaje me han dejado, porque afecto a personas con eso, con las decisiones que tomas. Entonces, tienes que corregir y tienes que comprometerte a no volver a cometer un error semejante. Entonces, a veces para contratar a alguien, a veces hago muchas entrevistas, le pienso mucho, reviso, porque sé que no es una decisión para mí, sino para ayudar a otros. claro. Bueno, y Carolina, también hay que decirlo. Yo he ido incluso a terapia porque muchas veces que confías en política, confías en personas, algunos por falta de capacidad y otros porque son desleales, O ¿no? Y en traidores, sí, sí, política, sí. yo lo viví, en el 2015 competí para Mérida y ese fue mi retiro prácticamente de la política porque sentí que, aunque en un partido de básquet juegas 5 contra 5, me tocó jugar 2 contra 8, entonces estuvo medio complicado para mí ese proceso, entonces, Te entiendo eso perfectamente. mira, en Hidalgo, Yo lo viví también, pero ¿sabes sí, qué? Te voy a decir algo, Nerio, y se lo digo a todos los que han vivido esta experiencia, a los familiares de candidatos, porque también la sufren. Hay gente buena, ¿eh? No toda la gente es desleal o traidora o ingrata. Y uno no puede dejar de mirar las cosas buenas, porque uno ve a gente que está desprotegida, que está desvalida, sí, que necesita apoyo, que necesita representación, y hay gente valiosa. Mira, a mí, cuando una persona sencilla, a veces con sus manos bien callosas y duras, me saluda y me dice, oiga, yo soy priista, me voy a morir priista, o soy revolucionario, o gracias al PRI tengo esta casa, o gracias al PRI tenemos agua, o gracias al PRI soy maestro, o lo que sea, en ese momento me devuelve mucho ánimo, pero también me compromete mucho. Entonces, eso me lo he encontrado también. O sea, por cada traidor hay millones de claro, mexicanos que por, valen la pena. por supuesto. Bueno, y hablando de la labor en el Senado, vamos a darle paso a los patrocinadores y ahora volvemos en Sin Tanto Show. Estamos de regreso aquí Sin Tanto Show, platicando con Carolina Villano. Y hablando de la labor en el Senado, ya recorrimos un poco tu trayectoria en el Senado. De repente, Carolina, veo que se vuelve como que un mercado y los dimes y diretes. ¿Cómo conciliar a la sociedad y cómo conciliar desde una responsabilidad tan importante como ustedes tienen? Mira, Nerio, yo creo que cuando tú tienes una responsabilidad, es como un papá o una mamá. No puede hacer un discurso que divida a su familia. Puede haber diferencias entre sus hijos, pero tienes que sentarte a la mesa y buscar una conciliación y no decir cosas, palabras, frases o cuestiones que puedan generar resentimiento entre ellos. Tienes que aprender a eso. Así tiene que ser un dirigente.
o una presidenta de México, un presidente de México o alguien que tiene una responsabilidad. Me parece que el discurso de la división siempre termina destruyendo a todos, Sí, individualmente, como personas, como familias, como sociedad, te destruye. Porque yo, como les digo, no puedes hablar de una transformación si no es a partir del amor. Porque claro, el odio, la polarización, la división, siempre destruye, debilita, cierto. empobrece. Entonces, yo lo que te diría es, sí es muy difícil, a veces es desesperante, a veces es frustrante, pero esa es su estrategia. Y nosotros tenemos que apostarle a que tarde o temprano la realidad se impone y demuestra a quienes hoy dudan que la historia en el mundo ha demostrado, nada más que hay que leerla, que este tipo de régimen siempre termina mal. Entonces, sí es importante resistir, Nerio. Es importante resistir y también apostarle a quienes hoy gobiernan a decirles que sumen, que escuchen, que no dividan. No dejo de decírselos, exhortarlos a eso, sean alcaldes, sean gobernadores, sea presidenta de la República, tienen que apostar a un discurso de unidad. Yo nunca había un presidente de México de los años pasados, por lo menos de mi partido, que saliera, cuando salía en cadena nacional, porque antes no había Ajá, redes, y decía, mexicanos, mexicanas, hoy vivimos tiempos difíciles, los convoco a la unidad. Siempre había la palabra unidad bajo un riesgo, bajo un problema de algún tipo, climático, un terremoto, lo que fuera. Siempre nos convocaba a eso. claro, sí, No era, es que estamos con problemas porque los del pasado sí, nos sí, sí. dejaron muchas broncas. No, es que fíjense que no hemos podido arreglar esto porque sí estaba muy difícil. No, o sea, si tú te contratas de gobernante es para resolver problemas, no para quejarte de ellos. Así es. Y bueno, ahorita precisamente ya estamos en el lío todos, porque las declaraciones de Trump, lo que está pasando con Canadá, Es muy nos va a importante. afectar a todos. Ya no es el fracaso de una política o una decisión, es un fracaso en donde a todo el país nos pone en riesgo, ¿no? Tú lo Fíjate estás que viviendo. es muy importante lo que señalas, Nerio, porque el tema de ese país, hoy deberíamos estar unidos bajo ese riesgo y esa amenaza para nuestros hermanos migrantes, para todos realmente, porque Trump no está amenazando, va a cumplir, realmente va a cumplir porque su equipo lo ha hecho de ultraderecha, o sea, realmente lo ha hecho confirmando sus compromisos. O sea, sus compromisos son cerrar la frontera, imponernos aranceles, sus compromisos son, en fin, muchas cosas que las va a cumplir, porque esa fue su bandera. Y si te fijas en todos los miembros de su gabinete, todos son coincidentes, han postulado durante su vida esas causas. Oye, pues ya para cerrar la entrevista, te agradezco muchísimo el tiempo. Entiendo que igual una noticia fue con respecto a un paisano mío, el Mauricio Vila, que pidió una licencia, pero al final ya regresó, que era indefinida, que era suplente. ¿Tú sabes algo de la razón por la que se dio Mira, tanto relajo? sé que se fue, no sabía que ya regresó. Sí, hoy No, ya bueno, regresó. la verdad no sé, a veces los compañeros cuando tienen un tema médico, un tema personal, deciden irse y obviamente para que llegue un suplente, somos tan poquitos que los de la oposición que es necesario que alguien tome tu lugar porque es un voto, es una posición, es una fuerza. Entonces, no te puedes retirar y decir, ay, nos vemos, o sea, tienes que tener esa responsabilidad. Digo, nadie quiere enfermarse, pero si tuvieras que ausentarte por enfermedad un mes, 2 meses, o por un tema personal, o lo que tú quieras, o lo que tú pienses que ocupa tu tiempo, no puedes fallarle al pueblo de México. Para eso tienes a tu suplente. Ignoro cuáles fueron sus causas, yo no he platicado con Correcto. él. Carolina, tienes una gran responsabilidad, no solamente ahora que es una transición difícil para el PRI también, sino también de la participación de las mujeres, del éxito, del desempeño que tú tengas, va a ser la motivación para que otras mujeres puedan combinar lo que tú haces, que combinas tus actividades políticas con tu familia. En eso creo que es un gran ejemplo. ¿Por qué no terminas dándole un mensaje a esas mujeres que deseen
no decepcionarse de la política? Pues mira, yo creo que las mujeres hoy, no, ustedes no me lo tomen a mal, señores, pero las mujeres damos vida, somos creadoras y por lo tanto sí somos capaces de transformar nuestros entornos, de participar de una manera amorosa, de manera generosa también. Yo sí quiero que más mujeres participen, pero no por el hecho de ser mujeres solamente, sino porque se preparan, porque se entusiasman con esto, porque se comprometen. Pero hoy tenemos pendientes hacer que no haya violencia política en razón de género, ni violencia de cualquier tipo, porque los papás, las mamás, los esposos, las parejas dicen, no quiero que participes porque corres riesgos. Sí, Y eso no podemos permitirlo. Yo le quiero decir a las jóvenes, a mí me impactan las jóvenes, Nerio, sí, claro. porque hoy tienen una mente bien revolucionada y la verdad es que nos hace falta su frescura, pero tienen que atreverse. Yo les diría a las y los jóvenes, más rebeldía y más filosofía. Las dos cosas juntas nos hacen falta para tener un mejor país. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste y bueno, y agradecerles también a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Compártanlo, es importante que se sepa que hay políticos de carrera, de profesión, que de verdad están haciendo desde su trinchera cambios importantes para nuestro país. Así nos quedamos sin tanto show. Muy bien, sin tanto show. Gracias. Gracias, senadora, qué amable. Sin tanto show, con Nerio Torres. Una producción de Península TV.